Bueno, hay alerta por este caso único, importado, de sarampión en Chile. ¿Cómo es esta enfermedad? ¿Qué tan contagiosa se manifiesta? ¿Quiénes son los que tienen que ponerse una dosis de refuerzo para esta enfermedad? Florencia Saror nos cuenta. Flo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, porque es desde 2023 que no existía un caso de sarampión importado en nuestro país y esto hace que se enciendan nuevamente las alarmas porque en Chile se tiene ya hace muchos años erradicado. Sin embargo, para que esto continúe, la Organización Mundial de la Salud establece distintos esquemas de vacunación que tienen que pertenecer cerca al menos del 92% o más de la población que esté vacunada. Sin embargo, yo les decía, esta alerta que entregó el MinSal fue el pasado viernes 9 de enero en que comunicó que una mujer de 43 años habría viajado afuera de nuestro país y se contagió eventualmente en este viaje, especialmente en España, en una convención a la que asistió entre el 15 al 19 de diciembre. En este contagio ella vuelve a Sudamérica hasta un par de semanas y regresa a Chile el 31 de diciembre y justamente al regresar acá es donde ya se empieza a sentir la sintomatología de esta importante enfermedad que cabe considerar igualmente que es altamente contagiosa y eso hace que sea necesario tener en cuenta la poder contención de todo lo que es ya el contagio que puede tener el sarampión en nuestro país. Según indicó el MinSal, ellos ya se contactaron con el vuelo que era de LATAM perteneciente al código LA8118 para monitorear quienes estaban ahí y sobre todo a los trabajadores quienes habrían mantenido contacto directo con la paciente que actualmente presenta sarampión. Ella está en buen estado de salud, sin embargo, hoy la principal preocupación es que aquellos que estaban a su alrededor no presenten ningún síntoma y un eventual contagio porque, yo les decía, es altamente contagioso, sobre todo en las primeras semanas de cuando ya se tiene este virus en el cuerpo. Pero ¿cómo se contagia el sarampión? Esto es por un contacto directo, esencialmente por las partículas que salen, por ejemplo, de la saliva, tal cual como recordábamos, por ejemplo, el tiempo del COVID-19. Ahora, los síntomas son ahí también bastante alarmantes. Por ejemplo, se siente una sensación de fiebre extrema, tos, sensación de pesadez en el cuerpo y este rash cutáneo que suele estar ahí conocido en el sarampión también se presenta ya luego de los 7 u 8 días. Las consecuencias igualmente pueden ser también bastante graves, por ejemplo puede causar neumonía, también encefalitis ya en algún extracto mucho más grave, conjuntivitis, tos y diarrea también puede ocasionar ahí el sarampión, por lo que es muy importante también estar alerta a los síntomas a pesar de que ya está radicado en nuestro país. Siempre es bueno saber cómo se presenta y qué hacer finalmente cuando se tiene esta sintomatología tan importante como se puede tener ahí en el sarampión. Tenemos declaraciones de expertos que explican mucho más sobre cómo son estos síntomas. ¿Qué estar alerta? Pasemos también a revisar qué fue lo que señaló. El sarampión tiene varios síntomas que son más o menos generales. Tiene causa fiebre, malestar general, síntomas respiratorios, pero una particularidad que lo distingue de otros virus respiratorios es que genera un exantema, un sarpullido en ciertas partes del cuerpo que es bien característico. Si alguien tiene ese tipo de síntomas, es importante que consulte, busque atención médica y se haga el diagnóstico. Claro, muy importante lo que menciona él, porque en Chile el sarampión está erradicado desde 1993, pero tal como les decía anteriormente, para que se mantenga esta categoría de erradicado en un país, la Organización Mundial de la Salud establece que toda la población tiene que estar al menos vacunada desde un 92% o más. Si esto no se cumple, hay que estar con mucha alerta porque pueden existir rebrotes en caso, por ejemplo, de la importación del virus, como pasa ahora con el formato de lo que es esta mujer de 43 años que viaja y vuelve con la enfermedad ahí del contagio por sarampión. Por eso es muy importante también estar alerta a los síntomas, pero también hacia lo que es la campaña de vacunación, porque sobre todo hacia aquellos que viajan fuera es el llamado, por ejemplo, que hace el MinSal, sobre todo entre las personas que nacieron entre 1971 y 1981, es decir, aquellos que tienen entre 55 y 45 años, es necesario que se apliquen estas dos dosis que son parte de la vacuna del sarampión para poder viajar fuera, según establece la normativa de salud de nuestro país. Además, los lactantes y los niños cuentan con esto en su esquema de vacunación debido a lo que yo les mencionaba por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, si un lactante de
entre 6 a 11 meses viaja fuera del país, se le debe otorgar un plan extra, una vacuna extra que no va a ser contemplada desde lo que ya va a tener, y también aquellos niños y niñas mayores de 1 año, ellos deben también completar sí o sí su esquema de 2 vacunas para salir del país. Lo más relevante es aquella población más alta, de mayor edad, que no tiene la vacuna, debe acercarse a cualquier centro de salud, ya sea público o privado, y que cuente con el convenio del Ministerio de Salud. La vacuna es completamente gratuita, así que el llamado sin duda es a la vacunación por parte de las autoridades en caso de que no se tenga, y sobre todo si se viaja del país, para evitar esta migración del virus hacia territorio nacional. Tenemos más declaraciones de expertos respecto a esto. Pasemos también a revisar parte de lo que mencionó. El mensaje central es asegurarnos estar al día con el esquema de vacunación para esta enfermedad. La vacuna se aplica al primer año de vida y a los 3 años, pero es importante que cada uno revise su estatus de vacunación y eventualmente, especialmente si que está considerando viajar. Claro, revisar es sumamente importante y no es nada difícil. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejercicio antes de bajar al móvil y se debe ingresar a portalpaciente.minsal.cl, y como siempre, con su clave única se puede ingresar y conocer el completo detalle de la vacuna que se tiene y así lo que se tiene pendiente. Eso es muy relevante, sobre todo en aquella población de entre 45 y 55 años, es decir, aquellos nacidos entre 1971 y 1981 que tengan un viaje, sobre todo considerando, por ejemplo, la época estival, a que revisen su esquema de vacunación y acudan en caso de no tener estas 2 dosis que exige el esquema de sarampión para poder inocularse y así evitar un contagio, porque decíamos, las consecuencias no pueden ser severas, pero han llegado, por ejemplo, a ese caso produciendo incluso encefalitis, que sabemos que eso ya afecta de manera significativa al cuerpo, así que muy importante igualmente considerar de forma inmediata la sintomatología y asistir a un centro insistencial. Por eso que volvemos a repetir para estar alertas ante cualquier síntoma que se pueda producir tanto afuera de nuestro país como también dentro. Atención con la fiebre alta, si es que se siente durante estos días posterior al viaje, por ejemplo, tos, conjuntivitis, que ese malestar en los ojos, que no es normal. Muchas veces se piensa, por ejemplo, se asocia a otras cuestiones, un estrés, un orzuelo. Atención igualmente con el síntoma de la conjuntivitis, lo mismo con la diarrea, también no es normal. Atención igualmente con eso, porque puede producir consecuencias más severas, la neumonía, por ejemplo, entre una de ellas. Lo otro, el rash cutáneo también es una señal mucho más clara que da el sarampión, que es mundialmente conocida por ese rasgo. Sin embargo, se presenta 4 o 5 días después de los síntomas previos, lo que hace que muchas veces no se toma tiempo, por ejemplo, la precaución luego de que se presenta el rash cutáneo. Luego, después de estos 7 días de que se presenta el rash cutáneo, sigue siendo también altamente contagiable. Por eso que también la recomendación por parte de las autoridades es asistir al centro asistencial e inocularse, ya que lo decíamos también, es de forma gratuita. Muy bien, Florencia, gracias como siempre por ese completo informe. Muy buenos días. Chao, buenos días. 9 de la mañana.